Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este espacio que ha sido creado 100% para ti, para que no te sientas solo o sola en el camino del emprendimiento. Y pues para dar inicio con el episodio número 1 del nuevo podcast, te quiero compartir mi historia para que tengas este antecedente de quién soy, de dónde vengo, qué hago y pues cuál fue mi proceso para decidirme emprender y todo lo que tuve que pasar para poder llegar hoy, 15 años después, a donde estoy. Entonces, pues bueno, primero que nada quiero recordarte mi nombre, soy Susana Uribe, yo soy la fundadora de CPDI Centro Pedagógico. CPDI es un centro que tiene 6 sucursales aquí en Monterrey, donde atendemos a más de 450 familias. Pero por supuesto que CPDI no es y no fue lo que es hoy en día en algún momento. Y te quiero compartir que cuando yo tenía 17 años, actualmente, si tú estás viendo esto, no sé en qué momento lo vayas a ver, entonces en septiembre de 2025 yo tengo 35 años, estoy casada, tengo 2 hijos, pero esto inició cuando yo era soltera. Yo tenía 17 años, me acuerdo, yo ya estaba estudiando la licenciatura en educación en la Facultad de Psicología, perdóname, Psicología, de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y justo antes, cuando estaba en la preparatoria, que yo no sabía qué estudiar, mi hoy esposo, en ese momento era mi novio, él estaba en la Facultad de Psicología, mi papá es psicólogo también, y yo decía, es que pues me voy a ir por la psicología. Pero yo me acuerdo que en mi familia hay una de mis tías tenía un taller de carpintería y hacíamos manualidades para los trabajos del Día de las Madres, de Navidad y del Día del Padre y de todo lo que entregan en las escuelas como regalitos, los hacíamos de madera y los vendíamos a las escuelas. Pero un día a mi tía se le ocurrió que podríamos hacer talleres vivenciales donde las escuelas públicas venían a traer a su grupo de niños, o sea, cada día le tocaba un grupo a un taller de carpintería. Y entonces, en lugar de nosotros como familia, porque era un negocio familiar, fabricar las piezas que les iban a dar los regalos, o sea, el regalo de los niños a sus papás, que ellos lo armaran, que lijaran, que clavaran y que aprendieran como todo este proceso. Entonces, la verdad es que a mi tía tuvo buena visión. Se le ocurre esta parte. Entonces empiezan a llegar muchos niños, muchos grupos, pagaban transportes escolares, me acuerdo, y llegaban así como todo el grupo de 30 niños a la carpintería. Y quienes atendíamos era mi tía, que era la dueña del negocio, mi abuelita, mi mamá. En algunas ocasiones contrataba a mi tía a una o dos chicas que nos pudieran servir de apoyo, pero era un negocio súper, súper familiar. Entonces, cuando yo empiezo a ver como a las maestras en acción con un grupo de niños, me sentí muy atraída hacia eso. Y particularmente yo dije, bueno, ¿sabes qué? Se me hace que quiero ser maestra. O sea, como que tuve esa espinita de quiero ser maestra. Sin embargo, me acuerdo que me acerqué mucho a una de las maestras y empecé a preguntar, porque tenía como 16 años y estaba en ese momento en el que tienes que decidir qué carrera vas a estudiar. Y me acuerdo que les preguntaba, ¿y qué te ponen a estudiar en la escuela? ¿Y qué haces? ¿Y qué esto? Y me dicen, pues es que nos enseñan a hacer canciones y el periódico mural. Y yo, ¿y cuáles son tus tareas? No, pues que sea un material didáctico de tal cosa. Y no, pues que ronda, llevamos una materia de cantos y juegos y otra de rondas y otra de no sé qué. Y yo decía, no, o sea, como que decía, creo que quiero algo más que esto, sin menospreciar ese punto, pero yo decía, no quiero ser educadora, no quiero ser maestra de kinder específicamente. Y entonces me acuerdo que en ese entonces conozco a una maestra que lleva a su grupo y en algún momento tuve la oportunidad de hacerle una carta, entonces si en algún momento lo llega a ver, la maestra que me inspiró se llamaba Ruth. La maestra Ruth llega con su grupo y era una persona que marcaba la diferencia en lo absoluto entre todas las maestras tradicionales que yo veía todos los días, porque incluso a veces teníamos varios talleres en el mismo día, y esta maestra era especial, esta maestra era diferente, esta maestra tenía un control del grupo, todos los niños así, seguían las indicaciones, o sea, no gritaba, no los trataba mal, súper firme, y yo decía, wow, ¿cómo hace eso? Entonces yo me acuerdo que me acerqué y le dije, maestra, ¿usted qué estudió? Y me dijo, es que yo soy pedagoga, y nunca había escuchado esa palabra. Y me acuerdo que dije, voy a ver qué significa eso. Entonces mi papá también me dijo, ¿por qué no estudias pedagogía? Y yo, ¿qué significa eso? Entonces me decía, es que es una combinación entre la educación, pero también la psicología, porque te ayuda a crear programas y es como, digamos, una fusión de ambas ramas. Y entonces me pongo a estudiar me pongo a leer, perdón, el plan de estudios, me pongo a revisar todo y me topo con que en la Universidad Autónoma de Nuevo León tenían esa carrera, pero justo le acababan de cambiar el nombre a licenciatura en educación, pero el plan de estudios se había quedado idéntico. Entonces, en realidad, mi formación es
pedagógica. Yo dije, bueno, primero me voy a especializar en pedagogía, voy a trabajar en un colegio y después me voy a ir por toda la parte de psicología. Y así lo hice. Me metí a estudiar licenciatura en educación, pero cuando tenía 17 años, a eso es a lo que iba. Digo, me estaba bañando, yo ya iba en primero o segundo semestre de la carrera, segundo semestre más o menos, de la carrera de educación. Y yo nada más trabajaba en negocios familiares que tenían mi abuelita, mis tíos, etcétera. Y le digo un día que me estaba bañando, iba a ir mi novio por mí y se me ocurre que, ay, debería de poner un local porque al lado de donde mi familia tenía rentados unos locales, yo decía, tengo que poner un local ahí y me pongo a dar clases de apoyo. Y dije, sí, se me hace que eso voy a hacer. Entonces salgo, le platico a mi novio y le digo, oye, ¿cómo ves? Fíjate que ahorita que me estaba bañando se me ocurrió tal cosa. Y me decía, pues estaría bien, porque yo ya estaba todas las tardes ahí. Entonces yo decía, pues si rento local, me puedo poner a hacer eso y empiezo a generar dinero con esa parte. Y entonces me acuerdo que le digo a mi mamá, eso pasó un sábado a mediodía. Y para no hacerles el cuento largo, yo el lunes ya estaba rentando con mi mamá el local, que justo lo rentó mi mamá a su nombre porque yo era menor de edad. Y fue como, ok, vamos a poner la escuelita de apoyo. Entonces pongo la escuelita de apoyo, digo, lamento si te desilusiono porque a lo mejor te esperabas que yo tuviera una visión súper empresarial para lo que he hecho hoy con Cepedi, pero la verdad es que no, era una huerca inmadura que no tenía ni la más remota idea de por dónde iniciar, ni todos los elementos que tenía que considerar y simplemente rentamos el local. Cabe señalar que esto es algo que a veces luego la gente se pregunta, ¿tú naces emprendedor o te puedes hacer? Yo creo que hay gente que sí nacemos con cierto perfil encaminado hacia el emprendimiento. Yo crecí en negocios que tenía mi familia toda la vida, o sea, digamos que yo creo que mi mamá nunca emprendió, pero mis tíos, que mi mamá, pues mis papás se separaron, entonces yo estoy muy apegada a la familia de mi mamá, que fue quien me cuidó y crecí con mis tíos como si fuera la hermana menor. Entonces, pues un tío puso un ciber, un puesto de tacos, pusieron una estética, pusieron papelerías, snacks, dulcerías, agencias de viajes, videocentros. En su momento compraron una franquicia, tenían locales en La Pulga, vendían cosas de refacciones, de regalos, ropa. Mi abuelita se iba a no sé de qué parte específica de un estado y traía ropa y la vendía en La Pulga. Entonces yo toda mi infancia, y como mi abuelita materna me cuidaba, toda mi infancia me la pasé o en un negocio u otro. Lo que yo nunca entendí o nunca me pregunté fue como por qué cada cierto tiempo cambiábamos de negocio. O sea, de repente estaba en un snack y luego, ya cerró el snack. O estábamos en La Pulga y, ya cerró La Pulga y ahora vamos a otro lado. Y ahora tenemos una dulcería y ahora tenemos no sé qué. Entonces, para mí, el tema de abrir un negocio y como que cerrarlo no me daba este miedo que suele tener la gran mayoría de, ¿y si lo abro? ¿Y si no, no se puede? ¿Y si no sé qué? Y entonces también creo que tuve ese empuje por parte de mi familia de verlo como algo muy natural. ¿Y por qué te comparto esto? Porque si a lo mejor tú tienes esta idea de emprender y luego de pronto lo compartes con tus papás o con tu gente cercana y ellos nunca han tenido este tipo de experiencias de emprendimiento, lo que te vas a topar son muchas creencias limitantes en torno a esto, como, no, ¿qué pasa si pierdes el dinero? ¿Qué pasa si te roban? ¿Qué pasa si no sé qué? No, y luego si lo intentas y no pega. Y entonces te van a empezar a hablar desde sus miedos. Sin embargo, como acá, este miedo, digamos que en mi familia estaba súper desbloqueado, todo el mundo fue como, qué padre, sí, Susi va a emprender y adelante. O sea, nadie me metió miedo de nada, porque pues todo el mundo ya lo había vivido. Aparte, yo soy la nieta mayor, entonces mi abuelito, me acuerdo que todavía vivía en ese entonces y me decía, es que no sabes, mija, o sea, no sabes el orgullo que siento que tus primos vean que tú estás emprendiendo, porque les estás dando un buen ejemplo a todos los demás. Entonces, no, pues yo me sentía súper soñada a mis 17 años con un súper negocio, según yo, que por supuesto no tenía ni pies ni cabeza. Lo abrí con un escritorio donado de una de mis tías de, ya no me sirve, o sea, literal con las obras de, tengo un pizarrón, pues ten para que le des clases y yo te presto para la pintura y esto. Entonces no había una inversión inicial, no hubo una planeación, no hubo nada. Yo me acuerdo que hice unos volantes en PowerPoint que imprimí según yo para diferenciarme en hojas de colores en una papelería y me fui con mis primos, o sea, mis primillos de 8, 9, 10 años se fueron conmigo a las cuadras a caminar a repartir volantes. Y de repente sí, empezó a llamar la gente y hubo gente que brincó como ese paso de la llamada y fue físicamente ahí de, voy a ir tal día, ¿no? En tal horario. Y yo creo que cuando me veían, pues veían a una chavita muy joven y entonces era como que, ¿cómo voy a dejar a mi hijo con esta niña, no? O sea, no. La verdad es que nadie creyó en mí, nadie dejó a los niños conmigo, hasta que en una ocasión una señora que siempre, yo digo, bueno,
hay un cliente que al final acaba creyendo en ti. Tenía un niño que se llamaba Diego, me acuerdo. Y Diego era un niño tremendo. O sea, la verdad es que era un niño que se portaba mal, que era el dolor de cabeza de la mamá. Y la mamá, con tal de no batallar con él para hacer la tarea, me pagaba todos los días 50 pesos para que yo me sentara con su hijo a hacer la tarea. Y entonces esta historia empieza como conmigo y Diego haciendo la tarea y yo correteando a Diego para que se sentara a hacer la tarea, ¿no? Eh, Después, justo cuando yo ya paso a tercer semestre de la carrera, me ofrecen, una tía de mi esposo acababa de abrir un colegio. Entonces, en una carne asada súper casual un domingo, que yo iba como con la familia de mi novio, me dice, ay, tú que estás estudiando y no me conocía y yo, no, pues tengo 18 años, ya había cumplido 18. Me decía, estoy estudiando educación, no sé qué, sí, ¿en qué semestre vas? No, pues que en tercero. Dice, ¿y no te interesaría ser maestra de grupo para que me ayudes? Porque acabo de abrir un grupo, pero es un grupo chiquito, o sea, de primero de primaria, los niños están chiquitos, aparte vas a tener como 6, 7 niños, súper poquitos, y yo, bruto, o sea, ¿quién me iba a ofrecer a mí en tercer semestre de la carrera la oportunidad de estar como maestra frente a grupo de una escuela primaria, ¿no? Entonces yo dije, no, claro. Entonces lo que tuve que hacer fue cambiarme de la escuela. Yo estudiaba en la mañana y atendía a muchos niños, que nada más era Diego, pero atendía en la tarde, y me cambio en la noche, a estudiar en la noche, y me voy al colegio en las mañanas. Entonces, pues bueno, para resumirles esta parte, el colegio, pues en realidad no, de esos 5 niños se multiplicaron, fueron 24 niños, dentro de los cuales uno de los niños tenía autismo. En ese momento, ni por aquí existían que si las maestras sombra, que si las auxiliares, no, o sea, eso no existía, de verdad, no existía en ese momento. Me di contra la pared como no tienen idea, porque según me ofrecieron que me iban a capacitar y nunca nadie me capacitó, nunca nadie me dijo lo que yo tenía que hacer, y todos los días yo quería renunciar, o sea, todos los días llegaba llorando a mi casa, que es que los niños hicieron esto y no puedo, o sea, de verdad era un caos, los niños se me salieron de control y pues al final fui agarrando experiencia con todo, y el niño con autismo que tenía ahí, que pues menos información sobre autismo había, nada más que justo ese niño llegó buscándome a mí porque yo había tomado un diplomado en ese momento, no se infarten, se llamaba integración educativa en lugar de lo que hoy conocemos como inclusión. Entonces era un niño de integración y yo había terminado ya ese diplomado en la Universidad Valle de México. La persona que me dio el diplomado me canalizó a la familia para allá porque supo que estaba trabajando ahí, entonces lo mandaron. Eso es como para otro podcast, en otra historia, pero me buscaron específicamente a mí. La directora me dijo, pues si tú quieres, para mí es una mensualidad, agárralo, y por eso fue que lo aceptaron. Entonces empiezo yo a trabajar así, me sigo estudiando de noche, y yo todavía con esta ignorancia, la verdad es que ni siquiera me preocupaba si se completaba o no para la renta, porque mi mamá pagaba la renta cada uno de los meses. Y cabe señalar que mi mamá pagó la renta durante casi 2 años de ese mini localito que era un cuadrito. Y cuando ya me metí a estudiar en las noches ya no tenía tiempo de ir. Entonces estuvo abandonado mucho tiempo, que de hecho yo no lo cuento dentro de mis 15 años de emprendimiento. O sea, si yo les contara eso, en realidad tendría 17 años. Pero todavía yo vivo, para los que son fuera de Monterrey, pues hay municipios o zonas o localidades, como sea que ustedes lo conozcan, pero yo vivía en el área de San Nicolás y trabajaba en el área de Apodaca. Entonces, según yo, dije, no, es que ¿sabes qué? Debería de rentar un local en el área de Apodaca para poner otra sucursal. O sea, entiéndanme que la primera ya era un fracaso y yo ya quería abrir otra sucursal. Y porque yo por donde trabajaba había muchos niños y había mucha necesidad y yo necesitaba abrir un local ahí. Para ese entonces yo ya tenía 20 años, y cuando me acuerdo que le decía a mi novio, que hoy es mi esposo, le decía, ay, es que quiero abrir un local por aquí, es que aquí va a pegar, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y entonces de repente él como que me empezó a empujar un chorro de, oye, me acuerdo que salía de trabajar y me decía, ¿ya fuiste a buscar locales? Le marcaba por teléfono que, ay, ¿qué onda, amor? Ya salí. ¿Ya fuiste a buscar locales? Y yo, ay, no. Y luego otra vez, al día siguiente, ¿ya fuiste a buscar? Y ya checaste, y ya viste ubicaciones, y ya viste no sé qué, y ya no sé qué. Y yo, no, o sea, qué ansia. Yo decía, ¿por qué está tan insistente en que abra uno? Total, finalmente encuentro uno a 2 cuadros de donde yo trabajaba y decido ignorantemente rentar otro local. O sea, entiéndanme que el primero no salía para la renta, ni siquiera tenía niños, y me voy y rento otro local. Ahí sí, eso fue a partir de 15 años. Yo tenía 20 años, ahorita les digo, tengo 35, y yo cuento desde el día que rento ese local porque ese es el día en el que yo ya no me detengo para nada. O sea, fue cuando desayuné, comí, cené emprendimiento por el resto de mi vida y lo sigo haciendo. Y eso me ha llevado a cómo estoy hoy. Ahora,
¿por qué este podcast o por qué esta parte de estos miedos de decirte? Por eso les digo, sorry si los decepciono con esta, pues, vacía idea de emprendimiento, pero en realidad así empecé. Y yo hoy en retrospectiva les puedo decir que qué bueno que empecé así, porque la ignorancia me hizo no tener miedo. Yo no tenía miedo de si iba a completar la renta o no. Yo no tenía miedo de si pegaba o no pegaba, porque lo había vivido con mi familia, porque había visto que no pegaba y yo veía que no se acababa el mundo, porque sabía que mi mamá iba a entrar al kit económicamente. Entonces, no tuve esos temores, pero hoy si tú me preguntas, por ejemplo, 15 años después, ¿quieres abrir otro negocio o te gustaría abrir otro nicho? No sé, un salón de belleza, por ejemplo, o un salón de fiestas infantiles, yo te diría, ni de chiste. Ni de chiste. ¿Por qué? Porque ahora ya no lo abriría desde la ignorancia, sino desde el conocimiento de todo lo que implica levantar un negocio, lo cual la gente la mayoría de las veces no dimensiona. Y yo cuando me convertí en mamá hace 4 años, casi 5, me di cuenta de tantas similitudes entre la maternidad y el emprendimiento. Yo comparo todo esto todo el tiempo porque yo decía, es que esto es como cuando eres mamá, o sea, como que te imaginas que va a ser una friega, pero cuando realmente tienes un bebé y tú dices, no manches, o sea, yo no me imaginaba el nivel de cansancio, compromiso y de responsabilidad que implicaba, o sea, sí tenía una idea y ojo, yo me dedico a esto y aún así no dimensioné lo gigantesca que era la labor de la maternidad, la culpa, la parte emocional, o sea, económica, todo, absolutamente todo me agarró y me revolcó. Lo mismo fue con un tema de emprendimiento. Entonces, cuando ya estoy aquí y cuando ya me dedico a esto al 100%, me doy cuenta que obviamente cuando estos niños empiezan a llegar en el local que rento en Apodaca, empiezan a llegarme primero mis alumnos, porque recordemos que yo trabajaba 2 cuadras del local que había rentado, y empecé con 4,000 pesos. O sea, hay gente que dice, no, empezaste con una super inversión. No, empecé con 4,000 pesos. La directora del colegio donde yo trabajaba me regaló unas mesitas que le habían dado de la SEP, que estaban súper feas, la verdad. Pero pues ella no las quería porque se veían feas en su colegio, entonces me las regaló. Inicié con esas mesitas, con un abanico que tenía en mi casa, ni siquiera puse aire acondicionado. Yo solo pinté, decoré con hojas de máquina de colores recortadas y pegadas, haciendo figuritas en las paredes, y así fue como inicié. Y mis 4,000 pesos fue para poder comprar pintura, para poder dar el mes de depósito y el mes de renta que me estaban pidiendo. Entonces, no les puedo hablar de un súper presupuesto y nada que ver a como yo lo haría hoy para abrir otro CPEDI. Entonces empiezo yo y solamente lo trabajaba a ciertas horas, cabe señalarlo, porque yo todavía seguía estudiando. Entonces, haz de cuenta que yo empiezo, en las mañanas trabajaba en el colegio, salía a las 2 de la tarde, luego daba clases de 3 a 5 y a las 5:50, casi 6 de la tarde, empezaba mi primer clase, a veces a las 6:20. Entonces de ahí me iba corriendo a la universidad para poder seguir estudiando. Y resulta que ya en CPEDI pues me empiezo a topar con otro tipo de necesidades muy distintas a las que yo vivía adentro del colegio. Y precisamente toda esa demanda fue lo que me motivó a después especializarme en temas de neuropsicología, a certificarme en detección y diagnóstico de autismo, a estudiar una especialidad en patologías del lenguaje. Esa primero empecé con una en España, después justo ahorita estoy cursando otra especialidad en Buenos Aires que es de lenguaje. Entonces me tuve que capacitar sobre otras áreas, sobre psicología infantil, evaluación, diagnóstico, o sea, diplomados, certificaciones, talleres, congresos, etcétera, un sinfín de cosas que ya hoy, pues la verdad es que soy más terapeuta que maestra, pero ejercí como maestra de grupo 9 años. De tal forma que cuando yo les platico, hay gente que me dice, oye, renunciaste a tu trabajo y luego emprendiste. No, yo hice todo al mismo tiempo. O sea, yo estudiaba, tenía el negocio de 2 horas funcionando, ¿verdad? Trabajaba como maestra en las mañanas y entonces yo estaba full de 7 de la mañana que entraba hasta 10 de la noche que yo llegaba a mi casa, porque además cerraba, salía de la escuela a las 10 de la noche. A veces iba al gimnasio porque me encanta hacer ejercicio, entonces iba a veces de 2 a 3 de la tarde y luego corría a tener niños. Si no tenía niños entrenaba más tarde y luego me iba a la universidad. O sea, me malabareaba siempre para hacer todo eso, pero esas cosas siempre estuvieron presentes. Y yo tengo una relación con mi esposo, ayer cumplimos justo 21 años juntos y todos los días nos veíamos. O sea, todo nuestro noviazgo fue de vernos todos los días. O sea, no era como que, ay, los miércoles no te veo porque estoy muy cansada. No, todos los días nos veíamos. A veces nos veíamos en el gimnasio, a veces después del gimnasio.
pero yo tenía novio, entonces era como mis actividades, era el gimnasio, la escuela, Cepedi, el colegio y mi novio, ¿no? Todos los días, todos los días, todos los días. Y yo lo estuve así casi 10 años, que cuando me salgo en realidad yo ya tenía un año de casada y yo trabajaba 12, 13 horas diarias, cosa que hay alguien, o sea, cosa que me toca mucho con las nuevas generaciones, no están dispuestos a trabajar. O sea, me acuerdo mucho una chica que renunció conmigo y me decía, es que voy a tener un trabajo en un colegio. Y la verdad es que es de locos tener dos trabajos. Y yo, perdón, ¿verdad? Yo trabajo en la mañana y trabajo también aquí en CPI. Y conforme fue cambiando la generación, me di cuenta que las chicas pues no querían tener dos trabajos y que no estaban dispuestas a hacer eso. Y me pasa muy seguido que viene gente conmigo recién egresada y dice, ay, es que CPD tiene un nombre pues ya posicionado, etcétera. Trabajan 3 meses y dicen, ya, yo ya conozco toda la metodología de CPD y voy a emprender. Es una ridiculez, claro que no tienen nada y ni siquiera tienen experiencia, o sea, pero bueno, hoy digamos que la apertura hacia el emprendimiento es distinta. Se los aplaudo porque yo también inicié con cero experiencia y he llegado lejos. Sin embargo, creo que una de las cosas que me ha llevado hasta donde estoy y que por eso estoy creando todo esto es que me he preparado para eso. Y no me he preparado específicamente para ser mejor terapeuta. O sea, sí lo he hecho, pero lo he hecho simultáneamente aprendiendo sobre otras cosas de administración, de marketing, de negocios, de recursos humanos. ¿Por qué? Porque sin duda son habilidades que yo obviamente no tenía y que son indispensables para poder crecer el negocio. Y algo que siempre les digo es, a ver, Cepedi ha crecido como ha crecido porque yo he tenido la posibilidad de crecer en otro tipo de habilidades que no necesariamente son a que seas específicamente buena terapeuta. Porque si yo fuera solo buena terapeuta, pues a lo mejor yo estaría llena de niños, con mi agenda llena, como lo estuve muchos años, pero no tendría un equipo, no tendría sucursales y no hubiera podido crecer. Porque mis habilidades como terapeuta, como evaluadora, como capacitadora, son completamente diferentes a las que yo tengo para poder manejar un negocio. Entonces, este emprendimiento, más bien, este podcast de emprendimiento te va a servir a ti para poder complementarte. Aquí no vamos a hablar de pacientes, aquí no vas a hablar de qué prueba le pondría si el niño no habla bien o ¿cuáles son los focos de alerta pues, si el niño tiene autismo? Eso lo vas a encontrar en mi cuenta de Cepedi, en todas mis redes sociales de Cepedi. Ahí te voy a hablar de como mi rol como especialista en el tema. Ahí sí. Pero aquí vas a encontrar el detrás de que tú seas una buena terapeuta. Porque quiero asumir que si tú quieres emprender o ya emprendiste, por lo menos eres buena maestra o terapeuta. Eso ya lo tienes palomeado. Pero eso no te va a ser suficiente para poder llevarte a otra parte. Entonces, recordarte que lo que vas a encontrar aquí va a ser contenido muy real. Yo cada vez que invite a alguien, siempre una de las condiciones ha sido, tienen que ser transparentes y tienen que compartir la verdad. No quiero que nadie venga un día y se siente aquí conmigo y me diga, todo es color de rosa, yo no batallo para nada, ha sido la mejor decisión de mi vida y te lo juro que todo se acomodó perfecto desde el día uno. Eso es una mentira y te va a hacer que tú te formules una realidad alterada de lo que no es emprender. Entonces, creo que también emprender está en moda, pero no es para todos. Y aquí vas a poder encontrar, te vas a poder espejear mucho conmigo y con las y los invitados que voy a estar teniendo durante los siguientes episodios para que puedas extraer también conocimiento de ellos. Entonces, recordarte que no va a ser un espacio donde te voy a enseñar a evaluar o a cómo trabajes con un niño, cómo seas buena en la intervención. Eso no, eso tengo diplomados, certificaciones y otras cosas con validez oficial, cabe recalcar, pero eso lo puedes encontrar en otros de mis capacitaciones. Pero aquí vas a encontrar esa tribu para que no te sientas solo, vas a encontrar esa parte de, ay, o sea, yo conecto, yo pienso igual, no soy la única, entonces no estoy mal, o sea, esa palmadita en la espalda que a veces necesitamos para poder continuar y el que hablemos el mismo idioma. Yo creo que eso es algo súper importante porque a veces platico con mi esposo y es como, sí, pero pareciera que él habla un idioma diferente porque no está metido en el negocio como de la atención de niños. O sea, él es psicólogo laboral y duró 16 años en recursos humanos en empresas, entonces pues nuestros chips son distintos. Y no alcanzo a sentirme tan identificada como cuando platico con alguien que se dedica a lo mismo que yo. Bueno, o sea, yo amo esas conversaciones porque me ayudan a crecer mucho, a no sentirme sola y a darme esa dosis de motivación, de inspiración y precisamente eso es lo que quiero que encuentres en este podcast. Te digo, te reitero nuevamente, lo siento si no te
te cautiva mi estructurada forma de emprender, pero la realidad es que la ignorancia fue lo que me llevó y la inmadurez también. De hecho, escribí un artículo llamado así se titulaba, en un foro de negocios, donde mi inmadurez me llevó a crecer mi negocio a un punto en donde dije, Dios de mi vida, hoy veo hacia atrás y dije, ¿qué estaba haciendo? No sé si regresar al tiempo hubiera abierto tantas sucursales de la manera en la que lo hice. De hecho, precisamente como me volví tan consciente del tema, detuve esa parte de seguir abriendo sucursales como a lo loco, porque debo confesar que mi meta era tener 10 sucursales para cuando yo tuviera 30 años, cosa que ya tengo 35, tengo 6 sucursales y no sé si para mis 40 voy a tener 10 y no sé si todavía quiero 10 sucursales. Entonces me replanteé muchas cosas gracias a todo lo que he ido aprendiendo sobre temas de negocios y también, pues bueno, que ustedes me empezaron a buscar para dar consultorías, que sepas que tienes consultorías personalizadas conmigo, que si tú dices es que estoy atorada en temas de negocios con mi centro, con mi consultorio, porque quiero abrir, cuentas con esa parte también, así como una plataforma donde vas a encontrar diferentes cursos de emprendimiento dependiendo de la etapa de emprendedor en la que te encuentres. Si lo quieres abrir, vas a encontrar una guía para que sepas cómo poder abrir tu centro. Si ya emprendiste, pero estás como autoempleada, estás rebasada en citas, que ya no sabes qué hacer con tu tiempo, que sí generas buena cantidad de dinero, pero luego ya no tienes ni espacio para poder gastártelo porque estás total y absolutamente rebasada, quieres dar ese primer paso para poder contratar a tus primeros colaboradores, también hay un curso para ti. Así como también hay otro curso que es para quienes ya tienen colaboradores, ya tienen una buena cantidad de años en el emprendimiento, a veces tienen una o dos sucursales o quieren empezar a expandirse y no saben por dónde hacerlo o cómo hacer para crecer sus centros. También hay otro nivel para ustedes y también en un futuro podrán encontrar una suscripción para que mes a mes podamos crecer y aprender de expertos de negocios, todos juntos, pero todo dedicado hacia nuestro nicho. Entonces, pues aquí te dejo mi historia, a lo mejor poco inspiradora sobre emprendimiento, pero esa es la realidad, eso es lo que hay detrás de Cepedi y lo que hay detrás de Susi y lo que tú puedes ver hoy en redes sociales para que si tú creías que necesitabas tener todo perfecto, todo ya terminado, tener un súper presupuesto para poder iniciar, quiero decirte que yo no inicié con nada de eso. Obviamente hoy si diera otro paso sería una historia diferente, pero no se necesita tener toda esta parte, se necesita tener mucha vocación y muchas ganas de aprender para irse adaptando a las situaciones que te van presentando. En una ocasión, con esto voy a cerrar, en una ocasión leí en un libro que emprender era como manejar en una carretera que tenía curvas, que lo único que puedes hacer es ir manejando y lo más que vas a poder ver es la siguiente curva que tienes enfrente. Entonces, no puedes tener todo previsto. Yo hoy todavía, después de 15 años, no tengo esa claridad de saber cuál es el destino final. Entonces, enfoquémonos en una curva a la vez y pues gracias por estar aquí. Te veo en el siguiente episodio que voy a tener una invitada súper especial que estoy segura que te va a encantar.